Se han ido los Juegos Olímpicos de París, ya son historia, se fueron tan rápido como llegaron, unos Juegos polémicos, los Juegos Olímpicos del escándalo. ¿Qué nos dejaron? ¿Qué podemos rescatar? Pues nos fue bien, por ejemplo, bien o mal a la delegación mexicana, ya lo indagaremos, ya no lo vamos a analizar aquí con nuestros expertos. Bienvenidos al podcast 04 de Sporting Magazine. Estamos reunidos con nuestros amigos René Tijerino, Juan Carlos Salgado y Rodrigo Hernández, justamente para hablar de esto, de los Juegos Olímpicos, que por un lado, bueno, fueron del escándalo, no solo en la cuestión fuera de las canchas, fuera de lo deportivo, también en lo deportivo hubo su parte polémica, pero sin embargo, también hay otras partes, ¿no? Perdón el pleonasmo. Hay otros lados que es justamente lo que vamos a analizar y además también vamos a echarle un vistazo a lo que le puede deparar a México en el siguiente ciclo olímpico. Hay que recordar que además de iniciar un ciclo olímpico, se inicia en nuestro caso una nueva administración, ¿no? Un nuevo sexenio, como se le llama. Entonces, empezando rápidamente, yo quisiera saber, ¿cuáles son las sensaciones, muchachos? La sensación muy personal que les dejan estos juegos. Lo habíamos platicado, ¿no? ¿Qué te acuerdas de los Juegos Olímpicos de Moscú, por ejemplo? ¿Qué te acuerdas de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, etcétera? Hay algo ahí característico de lo que nos acordamos muy bien, ¿no? Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, aquel encendido del pebetero y demás, ¿no? Pero entrando en materia con el decano del equipo, el señor René Tijerino. René, en lo personal, con qué te quedas? ¿Cuál es tu sensación de los Juegos de París? Pues mira, por una parte la llamada inclusión, ¿no? De la gente de los y les, el caso de la persona transgénero que luchó contra una mujer que la hizo pedazos y la mujer quedó espantada. Yo me voy por ese lado y creo que va a trascender así como el Juegos Olímpicos de París, como el escándalo en materia deportiva sexual, de género. Eso es lo que va a quedar de recuerdo. Y de la delegación mexicana, pues no fue buena, no fue mala, sino lo que es normalmente en Juegos Regular. Olímpicos cada 4 años. No, no más, no menos. Y Rodrigo, el ingrediente fue la pelea, perdón, y el ingrediente extra fue la pelea entre los directivos, en este caso Ana Guevara y María José Alcalá, exdeportistas que se dieron con tubo en las redes. otro detalle, ¿no? Ahorita pasamos por ahí. Rodrigo, tú en lo personal, como a lo mejor no sé, como aficionado, ¿qué piensas que te dejan esto? Sin querer destacar algunos puntos en particular que ya iremos hablando, a ti en lo personal, ¿qué impresión te deja estos Juegos Olímpicos de este año? Mm, Hablando de la delegación mexicana, pues en general creo que estuvo bien, ni más ni menos, o sea, era lo que se esperaba. Trajeron, las medallas que se trajeron eran, si no las que esperábamos, eran las que más estábamos todos al pendiente porque sabíamos que podía haber algo, ¿no? Hubo deportes en donde sí de plano pues no íbamos a figurar, también lo sabíamos. Obviamente pues me queda ahí Pero a ver, la. espérame tantito. Pero yo digo en lo personal, ¿te gustaron los juegos? ¿Los disfrutaste? Los, Es que, ¿sabes qué? No, yo no tanto fue los Juegos Olímpicos, más bien disfruté algunos deportes, más allá de que si había o no ah, había mexicanos, eso fue. Entonces yo disfruto ver mucho los Olímpicos por los deportes, porque no siempre tenemos el acceso directo a ver ese nivel de competencia mundial, independientemente de si hay o no hay mexicanos, ¿no? En ciclismo no había mexicanos, bueno, hubo en montaña y hubo en ruta, o sea, sí hubo, me refiero que no hubo que destacar algo, ¿no? Pero el papel que hicieron los ciclistas mexicanos fue bastante decoroso para
a lo que estamos acostumbrados en México, ¿no? Tomando en cuenta que de entrada nuestros ciclistas ni siquiera tienen enfoque internacional. Otros deportes que también ahí estuve viendo que me llamaron mucho la atención. Volvemos a lo que decía René de la inauguración, esto que tocaron temas que para mí fueron innecesarios, se metieron en donde no tenían que meterse, pero lo hicieron. Entonces, fue unos Juegos Olímpicos más, la verdad, no nada del otro mundo. A mí nada que me sorprenda, nada que supere, nada, simplemente otros juegos más. Las cosas se hicieron lo mejor posible y funcionó. Perfecto. Juan Carlos Salgado, doble campeón mundial. Juan Carlos, a ti como deportista, sin entrar todavía en un análisis, tal vez por disciplinas, ¿te disfrutaste los juegos? O sea, ¿fueron parte durante estas 2 semanas, fueron parte de tu vida o cómo los viviste? Bueno, pues primero que nada, sí, los observé, pero pues más me enfoqué en el boxeo, ¿no? Que es en lo Ujú. que yo me desarrollé y por este caso muy sonado acerca de la boxeadora Imane Khelif, ¿no? De eso y una, ¿qué era? Japonesa o china, ¿no? Que también Taiwanés. estaba abordando mucho los temas de que si era hombre, porque se veía muy, pues diferentemente o muy diferentes las capacidades que tenían eh, y que sobresalían sobre sus rivales, ¿no? Que acababan con ellas rapidísimamente. Más bien ahí como que se entró en, en, en atención todo eso que se vivió con esta boxeadora, ¿no? O estas boxeadoras que pues arrollaban a sus contrincantes, ¿no? Eso fue como que la atención y pues nuestro paisano, nuestro mexicano que abordó unas buenas peleas, que estuvimos cerca de la medalla de oro, que hizo una buena actuación, pero nos hizo falta un poquito para cerrar con el oro, ¿ah? Un round nada más, ¿no? Un round fue la Un round. diferencia. Sí. Ahorita hablamos de Marco Verde, sin duda. Mm. Fíjense una cosa, cuando hablamos de la decadencia de una sociedad, sin desviar tanto la atención del tema deportivo, estamos hablando de unos puntos bien específicos. Uno, la desigualdad social. O sea, y jamás en la historia de la humanidad había habido tal desigualdad. Un punto dos, el derroche tremendo. No hay evento hoy probablemente masivo que tenga tanto, que implique tanto derroche de recursos como los Juegos Olímpicos. Podemos echar un vistazo a las instalaciones, qué pasó con las instalaciones en Atenas, qué pasó con algunas de las instalaciones en Beijing, algunas de las instalaciones en Río de Janeiro, donde la corrupción ha sido tremenda. El gasto que hace el Comité Olímpico Internacional en verdad es obsceno, ha llevado o ha propiciado, ha sido uno de los factores de crisis económicas, políticas, como por ejemplo en Grecia, como por ejemplo en Brasil. O sea, y otro factor es la decadencia, indudablemente la decadencia moral, esto que quiere pintar Francia y París como una parte de inclusión, de diversidad. Bueno, probablemente no lo sea tanto cuando estás atacando a una religión que es una religión bastante importante, estoy hablando del cristianismo, y siempre con esa salida, ¿no? De lo griego, ¿no? Para matizar que además, la pregunta va un poco en ese sentido, ¿no? O sea, porque nosotros de alguna manera la gente que le gusta el deporte e incluso la gente que no le gusta el deporte o que no es asidua del deporte, porque por ejemplo, en el caso es lo que pasa con el Supertazón, ¿no? Con el Super Bowl. A lo mejor la gente no es un deporte que siga semana a semana, pero el Super Bowl, por el tema que ustedes quieran, incluso por el show del medio tiempo, pero reúne a millones y millones de personas en el mundo, para bien y para mal. La industria se ha apoderado del deporte por completo, es decir, esa idea hoy en día de que yo debo de sentirme orgulloso porque alguien gana una medalla mientras yo estoy comiendo papas en un sillón, pues eso por lo menos debería de ser cuestionable. Ojo con una cosa, las medallas las pagamos siempre nosotros.
aunque sea dinero público o aunque sea dinero privado, pero o sea, cuando tú pagaste tu gaseosa de cola, estás pagando una medalla, ¿no? Entonces, lo que ha hecho básicamente la industria o las fuerzas políticas o las élites socioeconómicas, como quieran llamarlo, con este espectáculo que en un momento era pues tan disfrutable, ¿no? Y que lo hayan convertido en este show de la decadencia, por cierto, ¿no? Para no meternos en esta polémica de lo que era este peleador o esta peleadora, Imane Gelif, me parece que se pronuncia. Bueno, me parece que no era trans, no era intersexual, pero ahorita nos metemos a ese detalle. En, hablando ya estrictamente de lo deportivo, muchachos, ¿qué fue lo que más les gustó, lo que más destacaría? No, bueno, ya dijo Juan Carlos, por supuesto, él que es, ha sido boxeador, doble campeón mundial y ahora que sigue de alguna u otra manera entrenando y preparándose y preparando a otras personas, pues obviamente para él lo que rescata es la medalla de plata de Marco Verde, ¿no? Pero en tu caso, René, ¿qué fue lo que más lo que más te gustó en lo deportivo? Incluso no precisamente lo mexicano, ¿no? Por ahí sí hubo algunas cuestiones a destacar. Pues mira, el triunfo de la final y el triunfo en el tenis, que fue buen juego y que, bueno, catapultó ya a la gente que ya estaba en la cúspide, la consolidó ahí y fue buen juego, buena final. Las carreras de atletismo, las de 100 metros, las clásicas, buen nivel y digamos, ya en el aspecto ya mexicano, de los mexicanos, perdón, pues las chicas de tiro con arco, hay una muchacha veterana, pero hay una niña muy simpática ella que Uh -huh. combinó para ganar la medalla de bronce bien y lo más representativo fue pues, clavados, ahí los jueces le robaron, porque incluso los chinos hacen una expresión de que ya los habían derrotado y habían quedado en segundo lugar. Pero bueno, los mexicanos estuvieron ahí y donde fue una debacle fue en Taekwondo, que era una potencia México, pero las grillas internas entre rivales y entre mexicanos y entre familiares siempre ha dado al traste al deporte mexicano y el Taekwondo está sufriendo las consecuencias ahora. Y en general, pues bueno, el fútbol femenil y los deportes que atraen la atención y ahora las inclusiones, no sé, de acrobacias en bicicleta y creo baile y todo esto, pues van dando espacio a nuevas manifestaciones y van desplazando, por ejemplo, al béisbol que va a regresar o al golf y no sé cómo está la situación, pero en general estuvo bien el deporte, pero ya está, como tú bien dices, Francisco, está superado y mercantilizado a tal grado de que por todos lados se ve el dinero, ¿no? Y en cuanto a las instalaciones, creo que en París tuvieron mucho cuidado en eso, de utilizar las que ya estaban, digamos. Creo que se construyó nada más un escenario para bien de todos esos y evitar que las corrupciones o los frentes blancos, como ha sucedido en otros países, el caso de Brasil que fue representativo, ¿no? Lo de Grecia, pero tuvieron mucho cuidado y ahora habrá que ver ese aspecto, cómo lo manejan en Los Ángeles, que es por tercera vez que van a ser los Juegos Olímpicos allá dentro de 4 años, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, en ese tema de Los Ángeles, bueno, pues ya es como una para Estados Unidos y otra para el resto del mundo, ¿no? O sea, lo único que importa para una sede es poner al Comité Olímpico Internacional lo que le interesa es llenarse de billetes. Oye, tocas un tema bien importante, ¿no? Ese del Taekwondo. ¿Cómo México de apuntar hacia ser, pues no sé si una potencia, pero sí una referencia en el Taekwondo a no ganar nada en las últimas dos ocasiones, ¿no? Y hablas de la corrupción y demás. Juan Carlos, ¿qué te parece ahí en ese sentido? ¿Cómo es que un país de repente, bueno, hablando de México, ya sabemos por qué es, ¿no? Este sensacional pleito de vecindad entre Marijose Alcalá y Ana Guevara, ¿no? Ahorita les pregunto estrictamente qué impresión les da Ana Guevara, ¿no? ¿Qué piensan de ella a la distancia? Pero
¿Qué pasa ahí a nivel dirección, a nivel federativo, Juan Carlos? ¿Por qué hay ciclos olímpicos, piensas que salen bien y después todo viene para abajo? Bueno, pues pienso yo que hace falta un apoyo, ¿no? En cuestión de foguear a los competidores, darles unos buenos entrenamientos, este, no sé, ya ves, se escuchó mucho de que muchos atletas estuvieron haciendo recolectas para poder pagar sus campamentos, para poder entrenar, para poderse, pues, su viaje a París. O sea, no sé si todo lo que comentan sea verdad, ¿no? De que, pues, el gobierno no apoya. Se supone que Ana Gabriela Guevara fue atleta, ella vivió todo ese proceso y debería de estar como a favor de los deportistas, ¿no? ¿Para qué? Para que el país se desarrolle mejor en el deporte y pueda, pues, tener preseas, ¿no? Para su país y demostrar que somos, pues, una potencia mundial en el deporte, ¿no? No nada más en boxeo, sino destacar en todos los deportes, ¿no? Pero siento que sí, pues sí, no hay el apoyo totalmente que debería de. Ahí en ese punto de Ana Guevara, René, Rodrigo, ¿qué, qué impresión les da, no? O sea, porque es este tema que toca Juan Carlos. ¿Tú piensas que porque es un deportista que ha vivido todo, o sea, que eh, lo que vemos mucho en las historias de éxito y de no tanto éxito, es que básicamente son historias individuales, en realidad no son individuales, son familiares en muchas ocasiones, pero que no llega ese apoyo. También es cierto otra cosa. Tampoco es que hoy en día México esté tan carente ni de recursos ni de infraestructura. El gran problema es que el alto rendimiento es carísimo, es costosísimo. O sea, fabricar, construir una sola medalla, por usar una palabra, una sola medalla cuesta millones y millones de pesos, ¿no? Entonces pensaríamos que un Sin deportista duda. como Ana Guevara, que pasó por eso, bueno, pues sería un buen dirigente, pero resulta que no es así. Esa experiencia de México con los deportistas parece ser que se va agotando para hacia el final. Hablaremos sobre este tema, ¿no? ¿Quién creen ustedes que puede, o sea, más bien como hablando de sus sueños, ¿no? Si fueran presidente de la República, ¿a quién pondrían, ¿no? Como director de CONADE, porque parece ser que este experimento de los deportistas, creo que está llegando a su fin, ¿no? O sea, tanto funcionarios buenos para nada, como el caso del policía que era director de CONADE en tiempos de Peña Nieto, como ahora con Ana Guevara, ¿no? René, qué impresión te deja la gestión, la actitud, Ana Guevara al frente de CONADE? Pues mira, de entrada está comprobado que en México los exdeportistas no tienen tamaños para ser funcionarios. Está el caso de Hermosillo, ahora Ana Guevara, ahora Maricosa Alcalá, y que se hayan peleado a ese nivel de lavadero. Y a nivel lavadero lo digo porque, o sea, no mencionaba, Ana Guevara no mencionaba a Maricosa Alcalá y a la inversa, con referencias de a ella o a aquellos. Eso es ridículo, ¿no? Y la gente que sabe de esto, pues se daba risa, ¿no? A los extranjeros les debe haber dado risa ver que dos dirigentes que fueron deportistas se estén haciendo pedazos, ¿no? Ahora, ese pleito de Ana Guevara es con todo Y el mundo, Marijose. o sea, con todo el mundo ha peleado y la ventaja, la bendición que tiene es que el presidente la apoya por todos lados. Ahora que regresó el viaje ese costosísimo en primera clase, el presidente la apapachó, le dio el golpe de que va a continuar, digo, hasta terminar el sexenio, pero afortunadamente parece que la señora Sheinbaum no la contempla y será lo mejor que se marche Ana Guevara. Con eso, yo creo que se va a pasar la historia con esas frases, me unto, me compro y todo eso, muy, muy,
muy rasposo, ¿no? El asunto muy corriente, y no se queda a la saga eh, Maricosa Alcalá, ¿no? Que ya fue dirigente deportiva en el Estado de México y ahora está a nivel nacional, pero no tiene capacidad la señora, ¿no? Muy pobre las dos, como ex deportistas y ahora dirigentes, nada que ver. Deberían buscar a alguien Oye, Rodrigo, profesional, ¿no? Alguien que haya estudiado esto. Adelante, adelante, adelante. a ver, Rodrigo, gracias, Reine. Rodrigo, ahí en esa parte de ahorita que mencionabas lo del ciclismo, que pues bueno, es un deporte que tú sigues mucho. Igual pasó algo similar, ¿no? Con el taekwondo, que empezó a despuntar a principios de siglo, ¿no? En las primeras ediciones de este siglo. Y lo mismo pasó con el ciclismo, ¿no? Belén Guerrero, Nancy Contreras, entre otras, ¿no? Y de repente igual se borró, se esfumó, ¿no? Al menos en la contabilidad, en el medallero. ¿Qué piensas que está pasando ahí en ese tipo de deportes? Al final está pasando lo mismo en todos los deportes, o sea, es una realidad, no es por... Al único deporte que creo que hay que excluir es el fútbol, y eso ya vimos que ni siquiera calificaron. Pero fuera de eso, todos los deportes olímpicos eh, pasan por el mismo dolor. Corrupción, no hay dinero, no hay fogueo, no hay entrenadores preparados a niveles internacionales, mucho menos deportistas. O sea, los deportistas que tenemos en la mayoría de los deportes olímpicos, pues son de media tabla para abajo. Esa es una realidad y ellos no tienen la culpa. La culpa es de un sistema que está podrido, un sistema que no le interesa generar deportistas de verdadero alto rendimiento. Claro. ¿No? O sea, deportistas que a los 10 años que ya tienen que ya lo visual, que tienen ese futuro olímpico, ya no deberían de estar ni siquiera en México, es mandarlos por lo menos a Estados Unidos, que es el lugar más cerca que tenemos, y empezarlos a preparar para que lleguen al próximo o a 2 ciclos olímpicos por medalla. Esa es la realidad, y eso lo sufren todos los deportes. Me preguntabas por el ciclismo, te digo, es lo que está pasando y pasó el anterior ciclo olímpico en Tokio, ¿no? Igual, fueron nuestros ciclistas mexicanos, hicieron lo mejor que pudieron con lo que hicieron, pero no los puedes poner al nivel de los que están peleando el podium cuando ellos están en el World Tour, ¿no? O sea, ellos cada 8 días se ven por todo el mundo compitiendo y los mexicanos nunca se paran por ahí, ¿no? Toma en cuenta que también estos deportistas de élite de otros europeos, pues más allá de que representan un país, traen 4 o 5 marcas. Tú sabes lo que es Es, traer es esa que, infraestructura es y que, un es que, mexicano no trae es, eso. es que ese, es que ese es un problema. O sea, es decir, es cierto, pues, que por un lado el deporte implica superar las propias marcas, etcétera, eso lo entiendo. Pero cuando hay tanto dinero de por medio y por lo tanto tanta tecnología, tanta preparación, o sea, que decir que el deportista se convierte en una máquina, ¿no? O en parte de un sistema para generar medallas, bueno, eso ya causa muchos problemas, ¿no? Es decir, ¿cuándo vas a poder estar a la par de ellos? Es un poco difícil, si bien es que, por supuesto, en nuestro caso, pues estamos en el otro extremo, ¿no? De incompetencia, ineptitud, corrupción y demás. Y que, Y por aquí hay, cierto, tocas ahí un tema importante, porque existe una élite de algo, René, no me dejarás mentir, que se llama deporte amateur, que ha sido como muy consentido en los últimos ciclos olímpicos, pero y que tanto se habla, tan mal se habla del fútbol como el causante de todas las desgracias del deporte mexicano, ¿no? Pero, pues, que yo sepa, realmente de dinero público el fútbol no recibe gran cosa es que, comparado con otros deportes. Y esto les duele mucho a los amateurs, pero la última medalla de oro que ganó México en Juegos Olímpicos fue el bendito fútbol, ¿no? pero aquí Entonces hay algo, es que ahí, aquí hay algo importante en eso que comentas entre lo amateur y lo profesional.
hay deportes olímpicos que sí te permiten, siendo ya profesional, competir. Y hay deportes como el box, en donde no puedes ser profesional, tienes que ser amateur para poder competir. En el ciclismo pasa eso. En el ciclismo sí te dejan ser profesional y competir. Puta, vimos los de ruta, cuando fue, ahora que fue ruta, el podium, que ganaron oro, plata y bronce, venían una semana antes de acabar el Tour de France. Y los que ganaron No, quedaron en, o sea, ¿cómo le compites a tres no, güeyes no hay manera. que vienen de correr el Tour de Francia? ¿Cómo les y aparte del Tour de Francia, venían del Giro de Italia, y ahorita están en la Vuelta a España. ¿Cómo le compites Y ellos a esos deportistas? Sí, no, no hay que posibilidad. vienen No hay del Nevado manera. de Toluca, que unos vienen del Tour de Francia y ellos vienen del Nevado de Toluca, ¿no? Pues eso no se puede, ¿no? No, no hay manera. ¿Cómo viste a este muchacho Marco Verde, campeón? ¿Qué tal? ¿Qué churas le viste? Muy bien, le vi un chavo con muchas cualidades, que tiene un gran potencial, lo demostró, nos puso a vibrar a todo México, ¿no? Todas las personas, todos los paisanos estábamos apoyando en las peleas de Marco Verde, nos puso a emocionarnos, ¿no? A soñar con que nos llevaríamos el oro. Sin embargo, estaba teniendo buenas actuaciones, pero como que en esta última pelea salió muy medio precavido, ¿no? Y no le alcanzó, trató de cerrar en el último round, que pienso yo que pues iba bien, pero como que en el primero y segundo como que ahí dejó pues eh, llevarse como los rounds, ¿no? O sea, muy apretadones, pero a final de cuentas se vio un poquito más que se lo llevó el otro cuate. ¿Qué cualidades le viste a Marco que te llamaron la atención? Un buen boxeo sobre piernas, donde tenía buena reacción, donde los dejaba fuera de distancias a sus rivales para poder él entrar con un contragolpe y de repente presionaba y presionaba con buen golpeo, ¿no? Pero te comento que pienso que como que en la última pelea dejó como que no metió esa presión que debía hacer como desde el principio, ¿no? Pues ahora sí que para que no hubiera dudas y pues salir con todo el hambre de llevarse el oro pues para México, ¿no? Oye, y finalmente el boxeo es otro de esos deportes que de pronto a nivel amateur es muy importante, pero viene abajo, ¿no? Y pasan varios ciclos olímpicos sin que caiga alguna medalla o que sin que destaque algún boxeador. ¿Qué piensas que está pasando con los boxeadores, además de la desorganización, de la corrupción, de la ineptitud? ¿Tú crees que los boxeadores están más llamados al profesionalismo, más seducidos por el dinero y no tanto por la gloria del amateurismo? Pues en cierta parte yo creo que sí, ¿no? Porque hay escasez de apoyos, no apoya. El boxeo en México es un gran deporte que nos ha dado muchas alegrías, tanto en lo profesional, ¿no? Como nos pone de emoción en lo amateur también, pero siento que hace falta un poquito más de apoyo pues ahora sí que los gobernantes o la gente de la presidencia ponga atención en el deporte y especialmente creo que en el boxeo, ¿no? Porque es un deporte que da buenas satisfacciones o ha dado grandes satisfacciones a nuestro país y vemos que pues la gente quiere salir adelante, ¿no? Por medio pues el boxeo también es un impulso para salir de abajo, ¿no? Y ser conocido y tener, pues no sé, esa sensación de poder destacar a nivel tanto amateur como profesional. Entonces, pues sí, siento que hace falta apoyo para nuestro boxeo, en general para todos los deportes. Oye, Juan Carlos, ¿tú cuántas peleas hiciste como amateur? Ah, hice 38 peleas amateur, eh, representé la Ciudad de México en varios torneos. De hecho, yo conocí al Bandido Vargas, fuimos al Nacional de primera fuerza, fue en Chihuahua. Yo me traje medalla de bronce y él medalla de plata.
y yo para poder entrar al Comité Olímpico y empezar a calificar hacia Juegos Olímpicos o a varios torneos a nivel mundial, a nivel internacional, tienes que tener medalla de plata o de oro. Desgraciadamente yo estaba peleando con uno del Comité Olímpico, pero la verdad es que yo siento yo que le iba ganando, ya le estaba medio cortando su pómulo y en amateur que es muy difícil por la protección de los guantes que son más grandes, un poquito más anchos, no son como los de profesional con más esponja, ¿no? Y y lo que pasa que a mí de amateur me salía mucha sangre, así con cualquier roce me sangraba mucho la nariz y pues hay más protección hacia el peleador en amateur. Entonces me pararon la pelea, pero la verdad es que siento que yo iba ganando. Y y no pude obtener mi pase al Comité Olímpico para poder empezar a calificar hacia pues, torneos ya de nivel internacional. Y Hice ahí ya lo 38 dejaste y te fuiste, y y ahí me ya lo fui al dejaste y te fuiste al profesional. profesionalismo. Así es, y el bandido Vargas fue el que ganó medalla de plata y él ingresó al Comité Olímpico y como podrá recordar, él asistió a unas Olimpiadas. No me acuerdo en qué año fue, pero él sí, ahora sí que cumplió con su objetivo o su sueño, ¿no? De ir a representar a la Ciudad de México en las Olimpiadas o ¿Ves a a Marco, México. Juan Carlos, ves a Marco Verde campeón del mundo? Posiblemente, sí, posiblemente se le ven buenas cualidades a ese chavo, un buen manejo de piernas, buena reacción, buen contragolpe. Posiblemente sí vemos que pueda tener un gran futuro, ¿no? Aquí también no nada más es de que seas muy bueno, también tienes que llevar pues una empresa, un buen manejador que guíe tu carrera, ¿no? Y podrá, yo creo que sí lograrlo. Ya para, antes de pasar al último tema y cerrar nuestro podcast número 4, Juan Carlos, en esta polémica, ¿no? De lo que hablamos de la lucha, de la peleadora, perdón, argelina, ¿no? Que era Sí. todo un relajo porque parece ser que tiene genitales femeninos, sin embargo, en esa diversidad que ciertamente los seres humanos o algunos tienen, o tenemos, o tendríamos, su nivel de testosterona le ayuda, le permite pegar con mayor fuerza. Tan es así que fue marginada del Mundial de la AIBA un año antes. Ujú, Y a final de cuentas, bueno, tan tenía mayores armas que, termina ganando el oro como el taiwanés. Para ti, ¿qué opinión estrictamente en lo boxístico, ¿no? Sin meternos ya a un tema del que nosotros mismos ya hemos hablado bastante? ¿Qué te parece esta cuestión, pues, ¿no? De que haya alguien, qué tan peligroso puede ser, qué tan determinante puede ser que alguien simplemente por una cuestión genética, hormonal, tenga más poder que el resto de las competidoras, además de todo en un nivel amateur en el que pues, no es lo mismo la experiencia del profesionalismo, a ver que se ponga con Jackie Nava, ¿no? A ver si es cierto, ¿no? ajá, sí. ¿Qué piensas ahí al respecto? Bueno, pues pienso que, pues en cierto punto tiene mayor ventaja, ¿no? Porque presentó mayores rangos de testosterona, ¿no? Entonces, como tal, sentían la potencia, pero sentían la potencia pues de la peleadora, ¿no? Como si fuera, pues un hombre literal, ¿no? Tiene hasta un poquito de imagen así medio masculina, que, que sin embargo sí se veía pues, cómo se podrá decir um, pues sí se veía con mayor potencia su golpeo, ¿no? Que se veía que en cuanto las tocaba, las lastimaba y pues les generó miedo, ¿no? Porque al final de cuentas, te comento, son golpes y pues se preocupan por su integridad física, ¿no? Que piensan que pues las puede dañar pues tan feo que pueda ocasionar un accidente, ¿no? Entonces Es sí siento peligroso, que ¿no? pues muy peligroso, pues todos los golpes a la cabeza, pues genera un daño, ¿no? Genera un daño. Y como te repito, se le sentían el poder de la Argelina, entonces como que no,
pues no querían arriesgar, ¿no? Sentían mucho peligro, mucho daño, que pues resultó que sí tiene mayores niveles de testosterona, como podría decirse, pues sí estaba como una cierta ventaja, ¿no? Pero pues es algo genético que pues ahí no sé cómo se podría equilibrar o qué parámetros deben de tomar los del Comité Olímpico para pues nivelar esas competencias, No, sí, pues ¿no? ahí tendría que pelear con alguien igual de su condición, ¿no? Porque pues Exacto. sus niveles de testosterona pues son similares a los de Clint Eastwood, ¿no? Y Sí. además de todo, pues con cromosomas masculinos, ¿no? Oye, René, ahí en ese tema que incluso tocabas hace rato, ya antes de saltar a nuestro último y controvertido tema, ¿qué piensas, por ejemplo, que deportes como el béisbol no haya estado incluido en el programa y deportes como, no sé, el rugby femenil, ¿no? Yo no sabía que existiera, ¿no? En este gigantismo absurdo de, ¿qué piensas en ese punto, tú que eres todo un trotamundos de las canchas? No, mira, yo entiendo, el béisbol, incluso ahora con la modernidad que quieres todo rápido y en cuestión de minutos, es muy tardado para ver el béisbol. Lo han estado modificando, ya pusieron este cronómetro para el lanzamiento, no puede retirar creo, más de 3 veces. Lo quieren reducir, pero la esencia del béisbol son horas, horas y horas, y eso va contra el negocio de la televisión, que es el olimpismo, ¿no? Y bueno, que existe el rugby o que existan otros deportes, en otros países hay la popularidad, ¿no? O sea, no hay que verla, bueno, quedarnos con la visión de nosotros, del occidente, ¿no? Pero debe regresar el béisbol, pero no sea cortado. Ahí debe haber una forma de, a que sea 5 entradas o algo más atractivo, ¿no? Pero pues, se modifican o desaparece, ya desapareció y quizá pueda morir olímpicamente el béisbol, ¿no? Pero no entiendo yo otros deportes que puedan sustituirlo, e incluso el softball, el béisbol, pero algo deben hacer y también, pero influidos y el peso específico de la televisión y de las transmisiones que son muy tardadas, ¿no? Pero Oigan, algo debe hacer. ah, esto, no podemos dejar de hablar de fútbol. En la experiencia, René, Rodrigo, también Juan Carlos, no sé, ¿qué tanto, hablando estrictamente del fútbol, que otra vez, aunque les duela, la última medalla de oro cayó por conducto del fútbol? ¿Qué tanto creen que afecte el no presentarse en el ciclo olímpico, o sea, como parte, o sea, el de no ir, pues no jugar, que además viene acompañado con otro fracaso allá y otro por allá y otro por allá, ¿no? ¿Cómo ves ese punto de nuestro atribulado fútbol? No, yo creo que sí afecta y afecta mucho, porque de entrada es como es lo mismo que el mundial, es una gran vitrina. Y tomando en cuenta que aquí en el factor, el plus sobre el mundial, que son chavitos, en teoría, o sea, son chavos de, no sé, 17 20 años. Es una gran vitrina para muchos, ¿no? Y así ha pasado con muchos. Entonces yo creo que de por ahí sí hay una afectación a nuestro propio fútbol. El segundo, bueno, pues obviamente es la derrama económica, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Que aunque duela la medalla de oro es de fútbol, me quedé reflexionando en esa parte y yo creo que la medalla de fútbol, no importa qué color sea, es la más difícil de conseguir de todos los deportes en los Juegos Olímpicos, porque es donde el nivel está, entre comillas, un poco más parejo. Entonces yo creo que Pero es la que, medalla del fútbol es la más complicada. es que no quiere decir que las demás no sean, todas son complicadas, pero es que el Claro. fútbol es verdaderamente mundial, ¿no? O sea, Correcto. en el fútbol son échenle Mm. 160 países luchando, pero, o sea, mientras que
lo que decíamos el otro día, ¿no? Ciertos deportes que a lo mejor pues lo practicas tú y tus primos, ¿no? Y en otra isla, bueno, pues esos no son verdaderamente internacionales. Tú, René, ¿qué crees que otra raya más bueno, ahí vemos la cebra de los viajes del señor René Tijerino, su piel de cebra, ¿no? Los, Traída los desde el platos que se African robó Safari de de, Puebla. los platos que se robó de distintos restaurantes alrededor del mundo. Otra raya más a la cebra del fútbol mexicano, ¿no, René? La ausencia en estas Olimpiadas. Sí, sin duda, ¿no? Y se liga con el fracaso o el tropiezo que le hicieron al Jimmy. La verdad, debieron haber Todavía está llorando continuado. por Jimmy Lozano. No, por el sentido de que, digo, no se va a los Juegos Olímpicos, se rompe ese ciclo y también afectó e impactó a lo de la permanencia de Jimmy, ¿no? Ahora está Aguirre condicionado a encaminar al defensa central, que le están suponiendo Márquez. desde ahorita que va a ser buen entrenador. Estuvo en las fuerzas básicas, bueno, en las fuerzas en la organización del Barcelona, pero no es ninguna garantía. En uno de los primeros programas de esa reunión que hemos tenido, alguien decía, Lucio, recuerdo que decía, ¿qué ha ganado el Jimmy? Yo te pregunto, y les pregunto a Rodrigo, y le pregunto al campeón, ¿qué ha ganado el Rafa? Nada. O sea, sí como jugador fue buen campeón y tiene muchos títulos y no sé cuántas ligas, pero como entrenador no ha ganado nada. Está llevando el mismo mecanismo o los mismos pasos que Hugo Sánchez. Buen jugador, destacado, pero como entrenador, yo creo que va a ser una papa Pero enterrada. yo creo que ahí yo voy a diferir un poco. Sí, en efecto, no ha ganado absolutamente nada. Le fue mal con el Barcelona Ve, M, B, T, no sé cuál era, pero le fue mal. Pero sí hay algo, creo que volvemos a este tema que yo tocaba con el ciclismo, este fogueo y este roce internacional, él sí lo trae, igual que Aguirre. Y traer esa escuela, traer ese fogueo, traer esas vivencias, creo que sí trae un chip. Yo creo que aquí el tema no es si va a ser o no va a ser campeón, yo creo que aquí lo que yo lo veo, lo interesante va a ser qué tanto se defiende Rafa Márquez contra la federación, los que mueven los hilos. Ahí va a ser ese va a ser el verdadero torneo. Si este güey se deja manipular como el Jimmy, no vamos a lograr nada otra vez. Pero si este güey se pone al tú por tú y dice aquí mis chicharrones truenan, probablemente veamos algo. Lo veo muy complicado. Bueno, pero es que ahí sí, o sea, yo creo que la personalidad, la trayectoria de Márquez, pues independiente, que además viene como asistente, no viene como director técnico, viene como asistente. Y por otro lado, ¿no? La trayectoria del Vasco, yo no es que yo ame al Vasco, ¿no? Es que no hay otra cosa. O sea, todo el fogueo internacional del Jimmy Lozano lo ha tenido en Aguascalientes, ¿no? Creo que ahí le falta bastante, no está a la altura. Bueno, vamos al último tema, ya sí, para despedirnos. cerremos. Sí. Cenar, ahora sí, porque Juan Carlos ya lo va a regañar su esposa. Este, No, yo aguanto. vamos, sí, pero tu esposa no. Eh, Fíjense en esto. Me gustaría saber, humildemente, si ustedes fueran presidentes de la República Uf, uf, Bien. no, y uf. reciben una llamada a su departamento en Palacio Nacional, ¿no? Ya lo limpiaron para que no huela al peje y todo eso, ya lo escombraron y dice, bueno, ¿a quién vas a poner en CONADE? Ya hasta Juan Carlos ya se fue. Ya se fue, dijo, no, yo no quiero esos temas. No quiero una labor de espionaje o de escauteo. ¿Quién va a ser? No me interesa quién va a ser. Seguramente va a ser un amigo, ¿no? Un funcionario inepto, un deportista que va a terminar haciendo la misma patraña de Ana Guevara. O sea, lo que hizo Ana Guevara es, No, es de de verdad, cárcel. Es de cárcel, execrable. sí. Tienes razón, Rodrigo. No, sí, sí, o sea, sí, porque, bueno, ya no hablemos de esa cuestión de Ana Guevara, ¿no? Este pleito de vecindad con María José Alcalá, todo esto que hicieron, además con la gran cantidad de acusaciones contra Ana Guevara, ¿no? Es decir, Así. no creo que los errores sean
O sea, el error es error, seas lo que seas, ¿no? Si seas medallista o seas policía como en el sexenio de Peña Nieto. O sea, salen igual. Pero yo creo que es imperdonable que ella no haya estado a la altura histórica de México. O sea, el asunto con Ana Guevara no es solo que no hizo lo que tenía que haber hecho, lo que todo el país, deportivamente hablando, esperaba, sino que además de todo en estos arrebatos, ¿no? Tan vulgares, tan pedestres, como decía René, no estuvo a la altura de lo que es, a la altura histórica de lo que reclama México, ¿no? En fin, ¿a quién pondrían ustedes en CONAD? Así tal cual. No, no quién va a ser, no, no, no. Ustedes como presidentes de la República que los estoy nombrando ahorita, les estoy dando el bastón de mando para exclusivamente por los próximos 60 segundos, solamente para que elijan al nuevo director de CONADE. ¿A quién escogería René? Pues mira, dadas las circunstancias y los últimos directores de la CONADE, yo me inclinaría por alguien de administraciones pasadas que haya sido su director o aspirante a ayudante o cargamaletas del director. Con la experiencia que tiene, o sea, seguramente de 3 años, de 6 años o de más años ahí en la CONADE, debe tener conocimiento del deporte, ¿no? No necesitamos una lumbrera, Pero un ¿cómo se llama esa deportista. persona misteriosa que estás diciendo? ¿Cómo se llama? Debe tener algún nombre. Pues no sé, digamos, Luis Montes, por decirte algo, y no el El, futbolista, el, sino Luis Montes, el de León. que haya sido ayudante ahí, que conozca la CONADE, que el funcionamiento de la CONADE lo conozca, y no un relumbrón de que no va a hacer nada y que se esté quemando con los dineros ajenos, como es el caso de Ana Guevara y como fue Carlos Hermosillo y como fue el policía que tú mencionaste con No, otro pues, gobierno, ¿no? entonces hay que revivir a Enrique Margarit, ¿no? Por cierto, un saludo, siempre se nos pasa, ¿no? Un saludo a las 500 personas que nos ven, ¿no? Daniel, mi cuatacho de la Facultad de Filosofía, Daniel Espejel de Tlaxcala, y un mensaje, ¿no? Digamos, una mención más bien a ciertas personas que se han ido, ¿no? Chacho Medina, el otro día que platicábamos, el mismo Enrique Margarit, también nuestro pésame a la familia de Hugo Martínez, ¿no? Que acaba, nuestro, Ah, sí. nuestro colega de muchísimos años, a su esposa Marisol, Hugo que acaba de fallecer, y algunos otros, ¿no? Que se han ido quedando por ahí en el camino, pero que recordamos de todo corazón y que por supuesto están en nuestras oraciones. El campeón Tú, García que mencionabas hace un momento. Enrique García, tantísimos, ¿no? Que se han quedado. Eh, Rodrigo, ¿a quién pondrías? Ya viste, Juan Carlos no tenía problemas, pero su esposa sí, ¿no? Creo que ya le quitó el celular. Ya Eso se, ya. ya se Pues conectó, mira, ya se conectó en el. Sí. No, Rodrigo, así tal cual, ¿tú a quién pondrías? yo, yo como presidente de la República haría dos cosas. La primera, tengo que hacer las paces con la iniciativa privada e invitarlos a este negociazo, porque sin ellos nomás no la vamos a armar, ¿no? Entonces, Ajá. y la segunda, traería a alguien que ya estuvo en CONADE y que los resultados han sido los mejores en las Ana Olimpiadas. Guevara. Ana Guevara, por supuesto. No, no, a Bernardo de la Garza. Bernardo de No la manches. Garza, eh, eh, mira, si tú revisas, sí, estuvo en el sexenio de Calderón, lo que tú quieras, pero han sido las Olimpiadas que más medallas hemos traído en Londres. Y a París fue de vocero, no sé qué pinche nombre rimbombante le pusieron a su puesto, pero se lo llevaron. Yo creo que, y eso va amarrado a lo que decía nuestro gran amigo René, alguien que conoce CONADE, que sabe cómo se mueve, creo que él es el indicado. Y ¿Cómo un se, tipo que, oye, René, ¿cómo se llama el viejito siempre canoso, muy amable, muy dicharachero? A Nelson él te Andrés Manuel Vargas. López referías. Obrador. Andrés Manuel No, López. no, no, no. El de Nelson prensa Vargas. No, no manches. No, No. ese güey no. ¿Quién? Juan Carlos, ¿tú ves a alguien en el medio que tú conoces que es muy controvertido y que
que no tiene la mejor reputación. Pero tú, por ejemplo, y ya hablando en serio, ¿no? Juan Carlos, tú, por ejemplo, que sabemos que eso no va a ocurrir, ¿no? Pero tú le darías la CONADE, por ejemplo, a alguien de boxeo tipo Mauricio Sulaimán o algún otro nombre que conocieras. Bueno, pues pienso que para obtener ese cargo de la CONADE, pues tiene que haber sido deportista, ¿no? O vivir de, no sé, rodeado del deporte para, pues como para poder comprender a los atletas de lo que Como se Ana Guevara. vive. Bueno, Más a bueno, Rommel pues Pacheco. se está hablando de él, ¿no? Se está hablando de Buenas Rommel tardes, Pacheco, candidato ¿no? Robert. Puede ocupar el lugar de Ana Gabriela Guevara, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que no sé, yo te podría decir varios, pero pues no sé si sean los correctos, porque pues te repito, Dime uno. Ana Gabriela, Ana Gabriela Guevara pues, estaba pues pensando que ella iba a hacer un buen trabajo y pues no, la verdad es que no, ¿no? Entonces, Nombres, queremos nombres. Uno, aunque sea. pues no sé, el Rommel Pacheco que dice, ¿no? Que puede ser Ahí te va, bueno, René. Ese güey sí Fíjate, se mi lo van a dar, ¿eh? candidato. Va a ser O el sea, premio de consolación a Rommel Pacheco. fíjate nada más, o fíjense nada más. ¿Saben a quién pondría yo en CONADE? Adrián Fernández, ¿no? ¿a quién? Yo le No, daría la. Yo le. No, no le Escuchen. interesa. No, Sí, bien. espérense, déjenme hablar. Nada más. Eso que tú decías, Rodrigo, de la iniciativa privada, Adrián es un mago de las finanzas, de generar dinero, de las relaciones públicas. Adrián conoce el deporte, él comenzó desde abajo, ¿no? Adrián ha tenido una. espérame, ¿desde abajo a No, qué te refieres? espérame tú. Porque yo Adrián ha no, tenido no una lo veo en carrera. autobús llegando a Xola a entrenar, ¿eh? No. ¿Desde Oye, abajo a qué te refieres? desde abajo que fue a dormirse a un camión en Inglaterra. Y René Sí, sabe No, la. sí, No, sí, o sea, sí, de realmente verdad. con Sí, tres. Rodrigo, en serio. no, o sea, sí, a lo que voy es que No, desde abajo, espérame. pero en Adrián, Inglaterra. escúchame, Adrián no era rico. Adrián era No, una clase media que para ir a correr a Inglaterra, para ir a correr a Europa, desmiénteme, René, tuvo que sí, hacer muchísimos sacrificios y que todo lo que tiene se lo ganó bien habido, ¿no? Ok. Y que conoce el deporte y que, o sea, fíjate, hay mucha gente que, por ejemplo, llega al tenis. El tenis lo han destruido. ¿Cuántos años, cuántos ciclos, cuántos sexenios hemos tenido del tenis? Y que llega uno, otro, y uno es peor que el anterior, ¿no? sí. Y que albergas una. Por ahí en algún momento tuvimos la esperanza de que Raúl Zurutuza pudiera ser elegido por encima de Gastón Villegas, que terminó de devastar el tenis mexicano. O sea, cuando piensas que ya no puedes estar más mal, pues resulta que el deporte mexicano se esfuerza todavía para sumergirse más en el fango, Ajá. ¿no? Flagelarse Yo creo, más, claro. yo creo eso, yo francamente creo que eso de que por fuerza tenga que ser deportista, eso no me lo creo, ¿no? Es Yo como tampoco ahora no, que todos los comentaristas son futbolistas, ¿no? Bueno, pues sí, con trabajos terminaron la secundaria, ¿no? O No sea, saben hablar, cara. sí, o sea, que por fuerza tenga que ser buenos analistas, son dos cosas muy diferentes. Pero yo creo que Sin duda. Adrián, yo sé que no va a ser, por supuesto, no, pero yo creo que Adrián tiene la experiencia, el deseo, sabe cómo, pero bueno, ya estamos en este rollo de escribirle. Vamos a despedirnos, no sin antes la última pregunta, A ver, ¿cuál es es? rapidísimo y facilísima, ¿no? Del 0 al 10, ¿cuánto le pones a la delegación mexicana? Empezamos por. ¿Quién quiere primero? René Tijerino. 6, rápido. Juan Carlos Salgado. Igual un 6. Rodrigo Hernández.
No, yo soy más buen pedo, les voy a poner un 7-5. Ok, generoso. Bueno, yo les pongo para tal 7, ¿no? Pero fíjense una cosa que lo decíamos en el anterior podcast. Oye, pero 7-5 sube a 8. No, si no es el Cetis. No, fíjense una cosa que decíamos, comentábamos en el anterior podcast. En realidad es intrascendente conseguir una medalla más, una medalla menos. O sea, o dos más, dos menos. Mientras no te traigas 2 o 3, 4 de oro, que eso verdaderamente marca diferencia, en realidad la contabilidad al final es un tanto intrascendente, ¿no? O sea, no, lo que es la verdad es que en los últimos años, en las últimas décadas, y es parte ya de nuestra historia, es que el deporte mexicano está básicamente en el mismo lugar, ¿no? Lo de Bernardo, de lo que dices de Londres, bueno, si quitas la medalla de fútbol, entonces creo que es Londres el del que hablabas, bueno, pues ya las cuentas no salen tan alegres para esos Juegos Olímpicos. En fin, bueno, ya seguiremos hablando en otros momentos. Recuerden que también tenemos Zooms de automovilismo, de fútbol, ¿cuál es el otro que tenemos, René? De fútbol, ¿no? Para que nos sigan en TikTok. Pues muchachos, muchas gracias, ha sido un gustazo como siempre platicar con ustedes, René, Rodrigo, qué bueno que te integraste, y Juan Carlos, un abrazote amigos, compañeros, cuídense mucho, Dios los bendiga, adiós.